Tengan todos un buen día. Hoy les hablaremos de árboles. Nuestro grupo está conformado por Cristo Carrillo, Jürgen Prado, Diego Pacheco y quien les habla, Carol Álvarez. Desde el punto de vista conceptual, un árbol es un objeto que comienza con una raíz llamada root y se extiende en varias ramificaciones o líneas llamadas edges, cada una de las cuales puede extenderse en ramificaciones hasta terminar en una hoja. Los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas de datos más importantes en computación, porque la estructura árbol puede cambiar durante la ejecución de un programa. No lineales, porque a cada elemento del árbol pueden seguirle varios elementos. Vamos a hablar acerca de los componentes. Tenemos como primer componente raíz, el cual es el nodo superior de un árbol. Padre es la noción inversa de hijo. Hijo es un nodo conectado directamente con otro cuando se aleja de la raíz. Hermano es un conjunto de nodos con el mismo padre. Ancestro, un nodo accesible por ascenso repetido de un hijo a padre. Camino, una secuencia de nodos y brazos conectados con un nodo descendiente. Brazo, la conexión entre un nodo y otro. Descendiente, es un nodo accesible por ascenso repetido de un hijo a padre. Bosque, es un conjunto de árboles n mayor o igual a 0 disjuntos. Nivel, se define por 1 más el número de conexiones entre el nodo y la raíz. Hoja, es un nodo sin hijos. Grado, es la conexión entre un nodo y otro. Rama, es la ruta del nodo raíz a cualquier otro nodo. Y por último, nodo interno es un nodo con al menos un hijo. A continuación hablaremos acerca de las características de los árboles. Todo árbol que no es vacío tiene un único nodo raíz. Un nodo X descendiente de un nodo Y. Es decir, cuando un nodo X está apuntando por el nodo Y, en este caso se utiliza la expresión X es hijo de Y. Un nodo X es antecesor directo de un nodo Y si el nodo X apunta al nodo Y. En este caso se utiliza la expresión X es padre de Y. Y cuando se dice que todos los nodos que son descendientes directos de un mismo nodo padre son hermanos. Todo nodo que no tiene ramificaciones, es decir, hijos, se conoce como terminal u hoja. Y todo nodo que no es raíz, ni es terminal u hoja, se conoce como interior. ¿Cómo funciona la inserción? La inserción es similar a la búsqueda y se puede dar solución, tanto iterativa como recursiva. Si tenemos inicialmente como parámetro un árbol vacío, se crea un nodo como único contenido al elemento a insertar. Si este no está, se comprueba si el elemento dado es menor que la raíz del árbol inicial, por lo que se inserta en el subárbol izquierdo, y si este es mayor, se inserta en el subárbol derecho. De esta forma, las inserciones se hacen en las hojas. Hablando de los métodos de recorrido, podemos llamarlo estructuras jerárquicas. Por su forma de recorrerlos difiere sustancialmente en comparación con las listas enlazadas, que son estructuras de datos de tipo lineal. En ese orden de ideas, el recorrido de un árbol binario se lleva a cabo en 3 sentidos: preorden, inforden y postorden. Empezamos hablando del recorrido de árboles preorden, que este consiste, en primer lugar, examinar el dato del nodo raíz, y posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en preorden, y finalmente se recorre el subárbol derecho en preorden. ¿Esto qué significa? Que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorden.
primero la raíz, luego la parte izquierda y luego la parte derecha, como vemos en la figura. El recorrido de árboles in orden consiste en primer lugar recorrer el subárbol izquierdo en in orden y luego se examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho en in orden. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada árbol se debe conservar el recorrido en orden, por lo que primero se visita la parte izquierda, luego la raíz y posteriormente la parte derecha. El recorrido de árboles en posorden consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en posorden y luego se recorre el subárbol derecho en posorden. Finalmente se visita el nodo raíz. Es decir, que cada subárbol se debe conservar el recorrido en posorden. Primero se visita la parte izquierda, luego la parte derecha y finalmente la raíz. El recorrido en amplitud, primero que todo, se recorre la raíz. Luego de esto se recorren los demás nodos ordenados por el nivel al que pertenecen en orden de izquierda a derecha. Este tipo de búsqueda se caracteriza porque se hace de nivel a nivel, es decir, de izquierda a derecha. Buenas, siguiendo con la dinámica les voy a enseñar cómo eliminar un nodo. Para eliminar un nodo existen los siguientes casos. Primer caso, si el elemento a borrar es terminal u hoja. Segundo caso, si el elemento a borrar tiene un solo hijo. Y tercer caso, si el elemento a borrar tiene dos hijos. Este sería el primer caso, donde el elemento a borrar es un nodo sin hijos o un nodo hoja. Entonces simplemente lo eliminamos. Como podemos ver, el 74 es un nodo sin hijos o un nodo hoja, simplemente lo eliminamos. Segundo caso, si el elemento a borrar es un árbol, es un nodo que tiene un subárbol hijo, simplemente lo que vamos a hacer es que si vamos a eliminar el nodo 70, vamos a sustituirlo por el nodo 74, como podemos ver aquí en el resultado. Tercer caso, si el elemento a borrar es un nodo con dos subárboles o con dos hijos, entonces se tienen que sustituir por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho, o por el nodo que se encuentra más a la derecha en el subárbol izquierdo. Entonces, si vamos a eliminar el nodo 59, vamos a agarrar el árbol del 70 y 74, este subárbol, y vamos a sustituir el 79 por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho. Entonces sustituimos el 59 por el 70 y el 74 pasa a ocupar el lugar del 70. Ahora vamos a explicar los tipos de árboles. Árbol binario. El árbol binario es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene como máximo dos hijos. Árbol binario completo. El árbol binario completo es en el que todas las hojas están a profundidad n o n-1 para alguna n. Árbol binario lleno. El árbol binario lleno es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es aquel en el que, dado un nodo, todos los datos del subárbol izquierdo son menores que los datos de ese nodo, mientras que todos los datos del subárbol derecho son mayores o iguales que sus propios datos. Árbol binario AVL. Un árbol AVL es un tipo especial de árbol binario ideado por los matemáticos rusos Adelson, Belsky y Landis. Fue el primer árbol binario de búsqueda binario autobalanceable que se ideó. Árbol rojo negro. Es un tipo abstracto de datos
Concretamente es un árbol binario de búsqueda equilibrado, una estructura de datos que utilizan en informática y ciencias de la computación. Árbol AA. En informática, un árbol AA es un tipo de árbol binario de búsqueda autobalanceable utilizado para almacenar y recuperar información ordenada de manera eficiente. A los árboles AA reciben el nombre de su inventor Arne Andersson. Árbol multicamino. Un árbol multicamino posee un grado G mayor a 2, donde cada nodo de información del árbol tiene como máximo de G hijos. Árbol B. Son árboles balanceados de búsqueda en los cuales cada nodo puede poseer más de 2 hijos. Los árboles B mantienen los datos ordenados y las inserciones y eliminaciones se realizan en tiempo logarítmico amortizado. Árbol B+. En ciencias de la computación, un árbol B+, es un tipo de estructura de datos de árbol. Representa una colección de datos ordenados de manera que se permite una inserción y borrado eficiente de elementos. Es un índice multinivel dinámico con un límite máximo y mínimo en el número de claves por nodo. Un árbol B+ es una variación de un árbol B, como podemos ver en su nombre. Árbol B alterisco, es una estructura de datos de árbol con una variable de árbol B utilizado en los sistemas de ficheros HFS y Racer 4, que requiere que los nodos no raíz estén por lo menos a 2/3 de ocupación en lugar de un medio. Para mantener esto, los nodos, en lugar de generar inmediatamente un nodo cuando se llenan, comparten sus claves en el nodo adyacente cuando ambos están llenos. Entonces los dos nodos se transforman en 3. También requiere que la clave más a la izquierda no sea usada nunca. Terminologías. Bueno, aquí vamos a explicar algunas terminologías en este tema. Primero tenemos el grado de un nodo, que es el número de subárboles que tiene un nodo, y los nodos hoja tienen grado 0. Nodos hermanos son dos nodos o son nodos que son hijos del mismo padre. Grado de un árbol es el grado máximo de todos los nodos del árbol. Camino son los enlaces que van desde el nodo hasta otro nodo. Antecesores de un nodo son todos los nodos del árbol en el camino que va desde la raíz hasta el nodo específico. Nivel de un nodo es la longitud del camino desde el nodo raíz al nodo específico más 1. Profundidad de un nodo. La profundidad de un nodo es el número de brazos desde la raíz del árbol hasta un nodo. Bosque. Un bosque es un conjunto de árboles n mayor o igual a 0. Disjuntos. Altura de un árbol. La altura de un árbol es la altura de su nodo raíz. Altura de un nodo. La altura de un nodo es su número de brazos en el camino más largo entre ese nodo y una hoja. Bueno, continuemos hablando de la terminología de los árboles, pero en una forma más gráfica. Aquí tenemos diferentes conceptos pues, que son importantes recalcarlos. En el ejemplo podemos ver un árbol en los cuales tenemos unos nodos y tenemos una jerarquía de los mismos. Es importante de que cuando nosotros tenemos un árbol determinemos en qué nivel se encuentra. Siempre vamos a partir de una raíz
El enlace entre un nodo y otro se denomina rama. Los niveles se van determinando a partir de la raíz. La raíz siempre va a estar en el nivel 1. Todos aquellos nodos que en este caso pertenecen al nodo raíz van a estar en el nivel 2, que también pues se van a denominar hijos. En este caso, B, C y D son hijos de A. En el nivel 3, por ejemplo, tenemos los nodos E, F, G, H, I. Por eso es importante recalcar cuáles son los padres de cada uno de estos nodos. Por ejemplo, E y F tienen un padre que se denomina B. En cambio, G, H, I tienen un padre que se denomina D. En este caso, C no es padre, sino que solamente es hijo de A, porque este no tiene descendientes. Los nodos que se encuentran en los niveles inferiores se van a denominar hojas, o sea que son los últimos nodos o son los nodos que no tienen sucesores o no tienen hijos. Por ejemplo, de aquí podemos recalcar algunos conceptos de todo el árbol. ¿Cuáles son padres? Aquí son padres A, B y D. ¿Cuáles son hijos? En términos generales, pues todos, a excepción de la raíz, son hijos. Tenemos también un nivel de profundidad que está dado por el nivel más alto. En este caso, pues el nivel es 3 y igual va a ser su profundidad. Bueno, hablando de los hermanos, pues dependen mucho del padre al cual pertenecen gráficamente. ¿Y cuáles serían las hojas? Los que no tienen hijos. En este caso serían E, F, C, G, H, I. Es importante recalcar, por ejemplo, que C también es una hoja. Ahora pues vamos a hablar de la estructura jerárquica y de la estructura lineal. Como ya sabemos, pues los árboles se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal, como lo son las listas ligadas, las colas y las pilas. Bueno, en el árbol jerárquico podemos observar diferentes tipos de caminos, lo cual es una secuencia de nodos y de ramas, a diferencia del lineal, el cual pues solo tiene uno. En el jerárquico podemos identificar que tenemos raíces, padres, hijos, hermanos y hojas. Y en el lineal, una raíz, un hijo, un padre y una única hoja. Hablemos de los árboles binarios perfectos y los no perfectos. En la imagen pues podemos apreciar que el árbol de la izquierda tiene todas sus hojas al mismo nivel y que además está lleno, lo que lo convierte en un árbol binario perfecto, ¿cierto? Sin embargo, del lado derecho podemos ver que aunque el árbol está lleno, no tiene todas las hojas al mismo nivel, lo que hace que no sea un árbol binario perfecto, pero sí lleno. Orden de un árbol. Pues como ya sabemos, el orden de un árbol pues es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Podemos ver que el de la izquierda, el número máximo de hijos que tiene es 2. Por eso su orden va a ser 2. Y en el de la derecha, su número máximo de hijos es 3. Y por lo tanto, su orden es 3. Podemos concluir o decir que un árbol de orden 1, cuando nos referimos a un árbol de orden 1, se refiere pues a una estructura lineal, ya que cada nodo solo va a tener un hijo. A los árboles les podemos también hallar su peso total. En pocas palabras, pues es la cantidad de nodos que tiene un árbol. Por ejemplo, ya aquí podemos ver que hemos identificado los niveles y el número de nodos que tiene cada nivel. En el primer nivel tenemos un nodo, en el segundo tenemos 2 nodos, en el tercero tenemos 4 nodos y en el cuarto tenemos 8 nodos, lo cual la sumatoria de esto nos daría 15, el cual su peso total sería 15. Bueno, la altura de un árbol. Como ya sabemos, pues la altura pues es el nivel máximo de un nodo en el árbol.
Por ejemplo, este árbol tiene un nivel máximo de 4 y por ende su altura va a ser 4 también. El grado de un árbol. El árbol, pues, el grado de un árbol, cuando hablamos de grado, se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol. Por eso está limitado por el orden, ya que el orden nos indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. En la imagen, en la parte izquierda, podemos identificar que el número mayor de hijos que tiene son 2. Por ende, el grado es 2. Y en la parte derecha tenemos un árbol que su número mayor de hijos es 3. Y por ende, pues, ese árbol tiene un grado 3. Listo, ahorita vamos a proceder a explicar pues algunos de los algoritmos de arte. ¿Sí? Entonces vamos a explicar el algoritmo del preorden. Después el método. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos un método que llama preorden y recibe como parámetro un nodo, ¿sí? De la clase nodo árbol, ¿sí? Entonces, como esto es un método recursivo, ¿qué quiere decir recursivo? Que el método se llama así mismo, él tiene que tener una condición, ¿sí? Si él no tiene esa condición, él nos queda como un ciclo, un bucle, es algo infinito. Entonces, pues no cumple con una de las características de los algoritmos, los cuales deben ser finitos. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición? Si nodo es igual a null, con la sentencia return, nosotros garantizamos que se salga del método, ¿sí? Listo. Entonces, se cumple eso, sálgase del método, no se ejecute más. Pues si no, pues en caso, pues continúe con la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, que me muestre en pantalla el nodo que estamos evaluando en ese instante, ¿sí? Y como vemos acá, tenemos acá el método ya empieza a llamarse a sí mismo, ¿sí? Acá ya empieza la recursividad. Ya el método empieza a llamarse a sí mismo. Acá dice preorden y acá está preorden. ¿Sí? Entonces dice preorden nodo.hijo1. Entonces, ¿qué pasa? Que el nodo.hijo1 significa que le vamos a mandar al nodo de la parte izquierda, ¿sí? ¿Y cuántas veces esto se va a ejecutar? Tantas veces hasta que el nodo, ¿sí? Hasta que llegue a una de las hojas de la parte izquierda. ¿Por qué? Porque en las hojas ya el nodo es null. ¿Por qué? Porque no va a haber un siguiente. Entonces la hoja ya se va a cumplir eso. Entonces se sale y cuando esto se salga, comienza otra vez acá, ¿sí? Vuelve a llamarse a sí mismo, pero le mandamos a otro. ¿A quién? Al nodo.hijo2. ¿Y quién es hijo 2? Es la parte derecha del árbol, ¿sí? Y esto se va a ejecutar tantas veces hasta que llegue a la hoja, ¿sí? Hasta que llegue a la hoja. ¿Por qué? Porque hasta que llegue a la hoja es que dice, si nodo es igual a null, ¿sí? Porque ya el siguiente ya está apuntando a null. Entonces, por lo tanto, se cumple esta condición y ahí pues para la recursividad. Entonces, pues así es como funciona el algoritmo del preorden. Vamos a explicar el algoritmo de postorden. Pues funciona prácticamente igual. Recibe como parámetro un nodo y como por ser recursivo, él tiene que tener una condición, ¿sí? Porque no, pues queda un ciclo. Entonces, si logramos ver, primero él hace el llamado, ¿sí? Primero él empieza con postorden nodo.hijo1, ¿sí? Primero comienza con la parte izquierda del árbol, ¿sí? ¿Y hasta cuándo se va a hacer? Hasta que llegue a la hoja de ese árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después la hoja no hay nada, entonces ya el siguiente nodo pues va a ser nulo, no va a existir. Listo. Ya a veces terminado este posorden, continúa el otro posorden, pero le mandamos nodo.hijo2. ¿Qué quiere decir? Que le mandamos la parte derecha del árbol, ¿sí? O de la rama. Listo. Ya habiendo ejecutado eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Imprimimos por pantalla el nodo que estamos recorriendo, ¿sí? Evaluando. ¿Sí? Y vamos mostrando hasta cuándo, hasta que se cumplan, pues,
hasta que termine la recursividad, ¿sí? Y de paso, ¿a quién? A esta línea de código. Listo. Y de la misma manera tenemos al método inOrder, ¿sí? Entonces, como también es un método recursivo, pues, bueno, este pues recibe como parámetro también un nodo, ¿sí? Y pues tenemos la condición, si nodo es igual a nodo, pues con return garantizamos que no salga del método. ¿Sí? Entonces, decimos inOrder, ¿sí? inOrder, y acá empieza la recursividad y comience a marcarme el hijo 1, es decir, la parte izquierda del árbol, ¿sí? Y empiece a evaluarme la parte izquierda, ¿sí? Listo. Ya habiendo ejecutado hasta que cumpla esta condición y pueda pasar a la siguiente línea de código, ¿sí? System.out, ¿sí? El que me muestra, que me muestre el nodo pues que estamos evaluando, ¿sí? Si miramos acá, si la única diferencia que tenemos es que el system.out.print, el nodo.value, en los tres métodos que he explicado, en el primero se encontraba en la parte superior el nodo.value. El que hace pues me evalúa ese nodo. Acá en el postorden, el que hace nodo.value es la última línea de código, ¿sí? Y en inOrder, acá él nos muestra, evalúa el nodo es en la mitad, ¿sí? ¿La mitad de quién? De la primera llamada recursiva y de la, sí, de la tercera línea de código y la quinta línea de código, ¿sí? Que en la tercera es donde llamamos la parte izquierda del árbol y en la quinta es donde llamamos la parte derecha del árbol, ¿sí? ¿Yo cuántas veces a ejecutar? Pues hasta que termine pues la recursividad, ¿sí? Hasta que no se recorran todos los nodos de ese árbol. Listo. Ahorita pues tenemos el algoritmo de búsqueda anchura. Este es por el de amplitud. ¿Sí? Entonces acá pues vamos a buscar una letra que en este caso lo hicimos con una letra. Es de tipo char. Entonces, es decir, él nos va a retornar un booleano. Un booleano pues puede ser true o false, verdadero o falso. Y tiene el nombre de búsqueda anchura, ¿sí? Y recibe como parámetro así. Entonces, de la clase kiwi, circola, márqueme de la nodo árbol, créeme un objeto, ¿sí? Que llame cola auxiliar, ¿sí? Y pues con la clase arrayList, list, pues créeme eso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cola auxiliar.add raíz. Le agregamos la raíz a esta cola que acabamos de crear, ¿sí? Listo. Mientras cola auxiliar.size sea diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos mirando el tamaño de la cola, ¿sí? Si es diferente de 0, ejecúteme esto. En caso contrario, pues sálgase del ciclo. Sálgase del ciclo y retorne falso. Listo, entonces, creamos un nodo árbol, ¿sí? Y decimos cola auxiliar.pol, ¿sí? ¿Qué quiere decir este método? Que nos va a eliminar el primer elemento, pues, de la cola, ¿sí? Punto .pol. Listo, entonces acá comenzamos ya a eliminar. Y decimos, imprimimos el nodo que estamos evaluando, ¿sí? En ese instante de la ejecución, ¿sí? Y decimos, si nodo.value es igual a C, retórneme verdadero, ¿sí? Es decir, si se cumple. En caso contrario, agrégueme el nodo de la parte izquierda, ¿sí? Y el nodo de la parte derecha, ¿sí? Del árbol. Es decir, me va a mandar la parte izquierda y la parte derecha del árbol, ¿sí? Termina esto y vuelve y sube. Pregunta, cola auxiliar.size diferente de 0, o sea, el tamaño de la cola es diferente de 0. ¿Por qué él pregunta esto? Si nosotros vemos acá, .pol, nosotros estamos eliminando el primer elemento, ¿sí? Entonces, hasta que no se eliminen todos los elementos y si no se encuentra el valor,
pues esto se va a cumplir, ¿sí? Porque ya va a llegar a una parte que ya va a ser 0. ¿Por qué? Porque los va a eliminar todos. Entonces, por eso tenemos esta condición acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos eliminando el primer elemento del árbol. ¿Sí? Listo. Si se cumple, pues nos retorna un verdadero. En caso contrario, nos retorna un falso. Entonces, este sería pondríamos. Listo. Ramificación y poda. La ramificación y poda, branch and pow, se conoce. Se suele utilizar en problemas de optimización discreta y en problemas de juegos. ¿Sí? Esto toma se utiliza para la optimización, para la investigación de operaciones. La ramificación y poda realiza un recorrido sistemático en un árbol de soluciones. ¿Sí? Él mira las posibles soluciones y si no corresponde a la solución pues factible, él que hace poda, es decir, corta, descarta esa parte del árbol. Se tratará como un aspecto importante las técnicas de poda para eliminar nodos que no llevan a soluciones óptimas, ¿sí? Lo que les estaba diciendo. La poda se realiza estimando en cada caso, en cada nodo, cotas del beneficio que podemos obtener a partir del mismo. Listo. Para nosotros tener en cuenta eso, pues tendremos en cuenta las siguientes condiciones. ¿Sí? Esto va a tener una cota superior, una cota inferior y un beneficio. ¿Sí? La cota superior la vamos a representar con su S. ¿Sí? Acá la cota inferior CI y el beneficio. Listo. Del beneficio coste óptimo que podemos alcanzar a partir del ese nodo. Bueno, se determinan cuándo se puede realizar una poda. Con esto nosotros determinamos si sí o no se puede realizar una poda. Más adelante pues explicaré bien. Estimación del beneficio o coste óptimo que se puede encontrar a partir de ese nodo. Puede ser una media de las anteriores y ayuda a decidir qué parte del árbol se va a evaluar primero, o sea, la más óptima. Listo. Entonces, pues acá tenemos un ejemplo. Dice caso 1. Si a partir de un nodo siempre podemos obtener alguna solución válida, entonces para podar un nodo I, sí, la cota superior es menor o igual que la cota inferior. ¿Sí? Si se cumple esta condición, nosotros podemos aplicar la poda, ¿sí? Es decir, cortar la parte que no nos funcione, omitirla. Ejemplo, problema en la mochila, utilizando un árbol binario. A partir de A, podemos encontrar un beneficio máximo, ¿sí? De CS es igual a 4, o sea, el coste superior es igual a 4. ¿Sí? Y a partir de B, tenemos garantizado un beneficio mínimo, o sea, el costo I en B es igual a 5, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿cómo? El costo superior es menor o igual que el costo inferior, 4 es menor que 5, entonces podemos podar el nodo A, ¿sí? Es decir, podemos omitirlo. Sin perder ninguna solución óptima. Es decir, podemos continuar acá con el coste inferior. Listo. También tenemos un caso 2. Si a partir de un nodo puede que no lleguemos a una solución válida, entonces podemos podar un nodo I, sí. El coste superior es menor o igual que el beneficio J. Para algún J, solución final factible. ¿Sí? Ya digamos acá, ya no van a haber más iteraciones ni más nodos. Ejemplo, el problema de las reinas. A partir de la solución parcial no está garantizado que exista alguna solución. ¿Sí? Después que ya se ha encontrado la solución óptima, ya no podemos seguir pues evaluando. Ese sería pues el segundo caso. Bueno, ramificación y poda. Tenemos una estrategia que es FIFO. ¿Qué quiere decir? Que primero en entrar, primero en salir. ¿Sí? Entonces, pues si miramos acá tenemos el 1, ¿sí? Entonces, esto sería lista de nodos válidos, ¿sí? LNV significa lista de nodos válidos. Son los nodos, pues, que vamos a recorrer, ¿sí? Que no han sido evaluados, ¿sí? Entonces, primero empezamos con el nodo raíz, que sería el 1. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? El 2 y el 3, ¿sí? Sería la siguiente, lista de nodos válidos, ¿sí? 2 y 3. ¿Cuál va a ser el siguiente? Va a ser
3, 4 y 5. ¿Por qué 3, 4 y 5? Porque nosotros primero llenamos la parte izquierda, ¿sí? Y luego la parte derecha. Entonces nosotros al momento de llenar esta parte izquierda, esta parte izquierda que está acá, la parte derecha que se encuentra acá, por el momento no va a existir. Entonces, por lo tanto, queda 3, que sería pues un hijo de la raíz de 1, ¿sí? 3 es un hijo de 1. Y el 4 y el 5 serían hijos de 2, ¿sí? Entonces, por eso está 3, 4, 5. Y la otra parte sí sería 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Pues porque ya después de haber evaluado la parte izquierda, procedemos acá con esta parte derecha, ¿sí? Entonces quería 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces este consiste en primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Y LNV significa lista de nodos válidos, que vamos recorriendo los nodos que no hemos evaluado. Listo. También tenemos la estrategia LIFO. ¿Qué quiere decir? Primero en entrar, no, último en entrar, primero en salir, ¿sí? Último en entrar, primero en salir. Entonces, ¿qué entra acá? Tenemos el 1, ¿sí? Damos el 1. Listo. Y acá, como damos cuenta, se evalúa el 2 y el 3, ¿sí? El 2 y el 3. Se mira. Como el 2 no tiene hijos, ¿sí? Es una hoja o es una terminal. Entonces, ¿cuál sería la siguiente ramita? Sería 2, 4 y 5, ¿sí? 2, 4 y 5. ¿Por qué el 2? Pues porque el 2 no tiene hijos, entonces por lo tanto tenemos que seguirlo evaluando, ¿sí? Listo. ¿Cuál sería la siguiente? Pues sería 2, 4, 6 y 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recorrer pues todos esos nodos que sean válidos. Por eso se llama lista de nodos válidos. Listo. Pues eso sería esta parte. Bueno, hablamos de las conclusiones. Podemos decir que un árbol se representa con un conjunto de nodos entrelazados entre sí por medio de ramas. También debemos tener en cuenta que el nodo base es único y se le denomina raíz. En un árbol padre puede tener varios hijos, pero un hijo solo puede tener un padre. Desde la raíz se puede llegar a cualquier nodo, progresando por las ramas y atravesando los sucesivos niveles, estableciendo así un camino. Los árboles son estructuras bastante complejas. Tienen una gran aplicación en la ciencia y en la programación convencional. En los últimos años, este tipo de estructuras ha sido utilizada con mucha frecuencia en la inteligencia artificial. Los recorridos de un árbol se entienden por el tratamiento realizado para acceder a los diferentes nodos de un árbol. El recorrido puede afectar a la totalidad de los nodos del árbol. Por eso debemos tener muy claro que al realizar un árbol debemos colocar nombres complejos que trate del algoritmo que estamos realizando, ya que al realizar los recorridos debemos saber dónde estamos ubicados en dicho árbol, y cuando se vaya haciendo más extenso dicho algoritmo que hemos creado, sea más fácil de ubicarnos, ya que si nos ubicamos mal en un nodo, podemos crear un mal funcionamiento del algoritmo, borrar información equivocada o que ocurra un desbordamiento de datos. Los árboles binarios son un conjunto finito de elementos llamados nodos. En estos casos se puede usar terminología de relaciones familiares para descubrir las relaciones entre los nodos de un árbol, y que un árbol puede ser implementado fácilmente en una computadora. Ahora, hablando de las ventajas y desventajas, la principal ventaja es la simplicidad de comprensión y su gran potencia, favoreciendo la resolución de problemas de manera natural, sencilla y elegante, y facilidad para comprobar y convencerse de que la solución del problema es correcta. En la desventaja tenemos que es muy ineficiente tanto en tiempo como en memoria, dado que para permitir su uso es necesario transformar el programa recursivo en otro iterativo, que va a utilizar bucles y pilas para almacenar las variables. Bueno, gracias por su atención. Esta sería nuestra exposición.